Buenas tardes, mi nombre es Óscar Jiménez Mejía y estoy cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Univermilenio y hoy les vengo a hablar sobre los tribunales laborales. Para empezar, ¿qué son los tribunales laborales? Es un órgano de impartición de justicia laboral competente para dar solución a los conflictos laborales, individuales y colectivos que se susciten entre las dependencias de la Administración Pública Federal, del Gobierno de la Ciudad de México, mejor conocidos como Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahora les mencionaré algunas de las características de los tribunales laborales. Cuentan con jueces especializados en la materia. Sus audiencias son orales y públicas. Existe un contacto directo con el juez, las partes y las pruebas. Se agrupa la casi totalidad de los actos. ¿Qué supone el juicio en dos audiencias? Preparación y juicio. Los jueces podrán tomar una serie de iniciativas, esto para evitar demoras innecesarias. ¿Cómo están conformados los tribunales? Están conformados por el Tribunal Superior de Justicia y por el Consejo de Judicatura de la Ciudad de México. El artículo en donde se encuentra, con fundamento en los artículos 118 y 122 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B. Ahora, ¿cómo está conformado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje? En primer lugar tenemos el Pleno. El Pleno se integra con la totalidad de los magistrados en las salas y un magistrado adicional designado por el presidente de la República, quien funge como presidente del tribunal. Además, contará con el personal que sea necesario para atender los asuntos de su competencia. En segundo lugar tenemos lo que son las salas, y a la fecha de hoy existen 8 salas, cada una está conformada por un magistrado designado por el gobierno federal, un magistrado representante de los trabajadores y un magistrado tercer árbitro, que nombran los dos primeros y fungirá como presidente de cada una de las salas. El secretario general de acuerdos, el artículo 122 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, establece que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje contará con un secretario general de acuerdos. Continuamos con los conciliadores. El tribunal cuenta con conciliadores encargados de prestar el servicio público de conciliación en los asuntos de competencia del tribunal o de lo que lo encomienda el presidente de interviniendo y dando fe pública de los convenios que las partes celebren con su intervención. Ahora, la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado, el tribunal también cuenta con una Procuraduría de Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado, integrada por un procurador y el número de procuradores auxiliares que se juzgue necesario para la defensa. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento laboral que se sigue en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje? En cada proceso jurisdiccional se deben cumplir las formalidades esenciales del procedimiento laboral. Las etapas son: número 1, conciliación; número 2, la demanda; número 3, la contestación de la demanda; número 4, el periodo de pruebas, que son ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración. En el quinto tenemos los alegatos. En el sexto tenemos la resolución o laudo. Y en el séptimo, la ejecución. Los requisitos que deben cumplir las demandas que se presentan ante el tribunal, de acuerdo con el artículo 129 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B, del artículo 123 constitucional, las demandas deben de contener lo siguiente: el nombre y domicilio del reclamante, el nombre y domicilio del demandado, el objeto de la demanda, una relación de los hechos y la indicación del lugar del que puedan obtenerse las pruebas que el reclamante no pudiera aportar directamente y que tengan por objeto la verificación de los hechos en que funde su demanda y las diligencias cuya práctica solicite como el mismo fin. Además, debe de acompañarse de las pruebas que disponga y los documentos que acrediten la personalidad de su representante. Si no, concurre personalmente. Ahora, ¿qué son los magistrados? Los magistrados se consideran el segundo recurso más importante de impartición de justicia
solo después de la SCJN, que es la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Su función fundamental es escuchar a cada una de las partes involucradas en juicios de amparo y analizar las sentencias formuladas por los juzgados de distrito. Las funciones de los magistrados son analizar las leyes, impartir justicias y formular sentencias, solucionar las querellas de orden federal o estatal entre particulares, garantizar que los derechos humanos de la población se respeten y representar los intereses de la sociedad. El procurador representante de los trabajadores, su misión es proteger los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras, sus beneficiarios y de los sindicatos, mediante los servicios de orientación gratuitos y representación jurídica. Sus funciones son: número 1, tramitar los oficios; número 2, tramitar los mandamientos y exhortos de los tribunales; número 3, gestiona el pago de las tasas judiciales; y número 4, recibe y firma los emplazamientos. Ahora, ¿qué materias tratan los tribunales laborales? Las reclamaciones que procedan en contra de resoluciones dictada por la autoridad administrativa en materia laboral, previsional o de seguridad social. Juicios donde se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes de trabajo o enfermedades, con excepción de la responsabilidad extracontractual. Controversias entre empleadores y trabajadores por la aplicación de normas laborales o derivadas de la aplicación de un contrato de trabajo individual o colectivo. Convenciones y fallos arbitrales en materia laboral. Algunos de los tipos de resoluciones en los tribunales laborales. En el artículo 837 se encuentran: 1. Los acuerdos, que se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio. En número 2 tenemos los autos incidentales o resoluciones interlocutorias. Estas son cuando resuelven dentro o fuera de un juicio un incidente. Y número 3, las sentencias, cuando decidan sobre el fondo de un conflicto. Ahora, ¿qué competencias tienen los tribunales laborales? Conocer de los conflictos que se susciten dentro de su jurisdicción que no sean de competencia federal. Entran en funciones 132 sedes de las nuevas instituciones de justicia laboral. Estas están ubicadas en 13 estados. Los tribunales se ubican en las 4 regiones judiciales del territorio mexiquense. 2 están ubicadas en Xonacatlán, una en Naucalpan, una en Tlalnepantla, una en Texcoco, una en Nezahualcóyotl y una en Ecatepec. La última es donde se registra la mayor actividad industrial y comercial. Y por último, ¿cómo se clasifican los tribunales laborales? Empezamos con el inciso A, que son los tribunales federales o locales. B, tribunales de diversas entidades federativas. C, tribunales locales y otro órgano jurisdiccional, federal o de diversa entidad federativa. D, en los tribunales federales. Y por último, el inciso E, tribunales federales y otro órgano jurisdiccional.